Licenciado Sergio Agüelles, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Sin duda, es un honor para mí poder platicar con usted. Y si le parece iniciar justo la pregunta con esto con lo que comenzamos el año, ¿no? Su llegada a la presidencia de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, justo por ahí iniciar esta charla, preguntarle con qué ánimos llega a la presidencia, un poco cuáles son las prioridades o por lo menos los ejes que tratará de impulsar ahora desde esta encomienda que sin duda es muy importante para el desarrollo de la industria, ¿no? Con gusto, gracias, Edgar. Mira, llegamos muy entusiasmados. Hay mucho por hacer en el AMPIP, como así le llamamos cariñosamente a la Asociación Mexicana de Parques Industriales. Es una agrupación empresarial que representa a desarrolladores, ya sea inmobiliarios de parques industriales, como también fondos de inversión y tenedores de naves y parques industriales, ¿no? Eh, la agrupación se integra por 62 diferentes socios, entre las fibras, gobierno, desarrollos de gobiernos estatales y demás. Traemos 370 diferentes parques industriales, que es el 70% de los 500 parques registrados en México. Estamos tratando de promover e integrar los que nos faltan, siempre y cuando cumplan con los estándares que tenemos nosotros en el AMPIP, ¿no? ¿Por qué me lancé o por qué me postulé a la AMPIP? Porque, como te decía al principio, Edgar, hay muchísimas cosas por hacer. Han hecho un extraordinario trabajo, tanto los presidentes pasados como también la administración del AMPIP, en posicionar al AMPIP para que sea un referente de marca, un referente de opinión, de cómo operan los parques industriales, qué hay que hacer con los nuevos desarrollos, cómo estandarizar o tener un nivel de parque industrial pues que los mexicanos nos sintamos orgullosos de ellos, ¿no? Claro. Una de las razones también por las que me acerqué a la presidencia o quise tomar la presidencia fue porque creo que tenemos que tener un acercamiento mucho más firme y sólido con el gobierno de la 4T, sobre todo que nos entienda el gobierno de la importancia que representa nuestro gremio y no solo la importancia, sino también que entienda las implicaciones que pueden tener decisiones que pudieran en un momento dado contrapuntear con la actividad nuestra. Sí nos preocupa mucho el desarrollo, el futuro desarrollo de los parques industriales, por reformas que se pudieran dar, por cambios de opinión de gobierno, que nos haga menos competitivos y que nos haga, pues de alguna forma u otra, quitarnos algunas reservas de infraestructura que son vitales para el desarrollo de nuestra actividad y de México también. Claro. Presidente, preguntarle cómo llega la industria, el segmento industrial de parques industriales al 2022. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cómo se está viendo? ¿Se está viendo más nichos de oportunidad que retos por superar? Un poco que nos regale esa dinámica de qué es lo que está viendo ahorita, digamos, en este arranque de 2022. Vemos muchísima actividad, lo vimos desde el 20, desgraciadamente tuvimos el periodo de la pandemia, principios del 20, eso nos afectó muchísimo en la actividad, pues, ya es conocido por todos, se cerraron muchísimas plantas por la preocupación de la misma crisis de salud. Las armadoras mismas, que eso eventualmente tuvo sus consecuencias de cierre por parte de todo lo que es la red de proveedores, que son enormes. Tenemos muchísimas armadoras foráneas operando en México que cerraron por 3, 4 meses y eso pues como te podrás imaginar, pues tuvo consecuencias a toda la cadena de producción y los proveedores mismos se vieron obligados a cerrar. Eventualmente se abrieron las oportunidades de seguir operando y sobre todo en el 2021 ya con la definición de Estados Unidos de su rescate económico que se dio, que empujó el gobierno de Biden, el presidente Biden, pues eso ha ayudado a la actividad tanto industrial como a la actividad general en Estados Unidos de economía, pues ha seguido muy pujante. Y eso nos ha jalado a nosotros a seguir con nuestras actividades.
Yo creo que para muchos de los socios, o la mayoría de los socios que participamos en el AMPIP, va a ser un año récord en temas de operación, de ventas. Hemos podido atender a muchísima demanda de nuevos productos, mucho relacionado con esta reactivación económica o apoyados por el rescate económico americano, pero también igual en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Me imagino que estamos todos familiarizados con el tema del nearshoring, con la inversión posible de empresas asiáticas o chinas que están llegando a México, y muchas de ellas, ya sean asiáticas o transnacionales que ya tienen operaciones aquí en México o en China, se vieron pues con la necesidad de reducir sus operaciones en China por la incertidumbre de esa guerra comercial, como también reforzar o ampliar sus operaciones en México. Y eso hemos visto de un poco de todo, ¿no? Presidente, un poco retomando este planteamiento de inicio que nos comentaba, que parte de la visión con la que llega es justo estrechar lazos de comunicación con el gobierno actual. Preguntarle eso, ¿cómo qué faltaría por hacer en ese sentido? ¿Cómo consideraría hoy este diálogo con las autoridades? Y en esa misma línea preguntarle, mencionaba justo esta parte de algunos temas que quizá preocuparían al sector como tal por la posibilidad de que ciertas decisiones restaran competitividad al sector. En esa lógica, concretamente, ¿cuáles serían algunos de estos puntos que quizá llevarían a la mesa con las autoridades para reconsiderar o replantear y que justo no se pierda este dinamismo que podría llegar a tener el sector industrial? Hay varios, Edgar. Tuvimos el tema de la cancelación de ProMéxico. ProMéxico era un vehículo, un liderazgo que se tomó en años pasados para poder promover a México, y pues desgraciadamente esa organización se canceló, afectando muchísimo lo que es la promoción de México, y basado en eso pues tuvimos que acudir a las diferentes instancias que teníamos en los diferentes continentes para seguir promoviendo, ¿no? Nos hemos tenido que apoyar a veces en las embajadas o en los diferentes bancos que tienen operaciones en países tanto europeos como asiáticos o en Estados Unidos. Y también nos ha preocupado muchísimo pues, a veces los mensajes que se han mandado sobre las posibles cancelaciones de inversiones en México. Lo vimos en el tema de la cancelación en Mexicali de la cervecera, lo hemos visto con la negociación de la tubería de gas, hemos visto en la cancelación del aeropuerto, que finalmente fueron decisiones del gobierno por razones justificadas por el gobierno. No dejaron de mandar un mal mensaje en la promoción de México. Claro. Pero lo que más nos está preocupando es la afectación que pudiéramos tener por las reformas estructurales, la reforma energética sobre todo. La reforma energética sí nos pudiera afectar la reserva de energía, o no nos podría garantizar la posibilidad de atender esta nueva demanda, o esta demanda que estamos viendo de instalarse, de las empresas que se pueden instalar en México. Ya vemos zonas como Tijuana, como partes del norte, Bajío, Juárez, donde ya empieza a escasear el suministro de energía eléctrica. Las alternativas que teníamos eran nosotros generar. Creo que ahorita falta una definición por esas alternativas. Entendemos las decisiones del gobierno que quieren consolidar en la Comisión Federal de Electricidad, y eso pues es una decisión muy de gobierno, pero nosotros sí nos vamos a ver afectados porque no vemos en la comisión ahorita el programa de inversión que pudiera en un momento dado atender esta demanda. Entonces, nuestro acercamiento con el gobierno federal es decirle, señores o señoras, podríamos tener esta afectación en temas de corto plazo, de estas afectaciones de no poder atender y suministrar este crecimiento. Y esto pues eventualmente va a generar pues no en la contratación de estas construcciones, pero pues no la contratación de esta mano de obra.
no la generación de estos flujos y finalmente esa recaudación de impuestos por la diferente actividad. Entonces, pues la intención es tener acercamiento con la secretaria de Economía, Claro. el secretario de Hacienda, la secretaria de Energía, todas las diferentes entidades que estén dispuestas a escucharnos para poder explicarles un poquito lo que nos puede afectar esta reforma, ¿no? Presidente, a pesar de este escenario que nos comenta, solo digamos para dejarlo claro, aún así se sienten confiados ustedes como actores de la industria para seguir impulsando el sector, es decir, para no frenar inversiones, para no frenar proyectos, es decir, ¿tienen esa confianza aún con este escenario para seguir adelante en los diversos proyectos? Sí, México es un extraordinario país. Tenemos siempre lo he dicho, tenemos una mano de obra calificada, probada, y muy competitiva a nivel internacional, un reconocimiento sobre nuestra mano de obra que lo seguiremos promoviendo. Tenemos esas cadenas de producción o esa conectividad con la economía más importante del mundo, que es Estados Unidos. Tenemos el Tratado de Libre Comercio que sigue funcionando, que sigue apoyando lo que es pues esa relación comercial que está muy estrechada, muy sólida entre las tres naciones, Canadá, Estados Unidos y México. Y México tiene muchísimo por ofrecer ahora. Nosotros como desarrolladores, pues siempre le hemos apostado a México, hemos invertido en el desarrollo de los terrenos, hemos invertido en el desarrollo de la infraestructura, anticipándonos a las inversiones, muchas veces tomando posiciones de riesgo, porque así es la naturaleza de nuestro gremio. Nosotros sí queremos seguir invirtiendo en México, creemos en su gente y creemos en que tiene un enorme potencial para seguir siendo una economía de manufactura y de logística ahora, ¿no? Presidente, preguntarle sobre un tema en específico. El año pasado la propia secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, mencionó un tema que llamaba algo como, bueno, que lo definió como parques productivos del bienestar, que era esta parte de sumarse o generar sinergias con ustedes como desarrolladores para que en los parques industriales, digamos, hubiera una versión integral y se incluyeran parques recreativos, en fin, una serie de elementos que pudiera elevar la calidad de vida, y se pudiera decir de alguna manera, de quienes estuvieran ahí, incluso de quienes habitaran la zona. ¿Ese proyecto existe? ¿Cómo va? Lo han tratado con ustedes, digamos, como la asociación más importante en el tema. ¿Qué hay de cierto en esta parte o cómo avanzaría este tema? Pues mira, ese proyecto lo vimos, es más, estuvimos muy presentes en el desarrollo del mismo, cuando arrancó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hicimos varios ejercicios de diseño, le entendemos a lo que le solicitaba o estaba solicitando el gobierno. Yo creo que también igual es importante que se tenga un entendimiento de de los parques industriales que ya existen, cómo también tienen integrado Claro. muchas de las cosas que se estaban solicitando o se estaban pidiendo o queriendo integrar a estos parques de bienestar. Tenemos guarderías en muchos de los parques, tenemos áreas recreativas en muchos de los parques, tenemos áreas verdes, y son parques que de alguna forma u otra cumplen con muchos de estos requisitos. El parque de bienestar también era un poco más chico, era en colonias o centrado en colonias para atender a clientes, a pymes, a clientes mexicanos. Claro. Querían integrarse también ahí escuelas tanto primarias como secundarias o colegios técnicos. También en varios de los parques que existen ya en el AMPIP se tienen ya apoyo técnico o colegios técnicos tipo el CONALEP, pero sí lo revisamos y estaríamos dispuestos obviamente a coadyuvar, a apoyar y diseñar o atender estas peticiones que creo que traían como 20 diferentes ciudades que querían detonar estos parques de bienestar. Pero ya no hemos sabido más por parte del gobierno, ¿no? Claro, y más por el reto que implica que muchos de estos temas es en el ámbito local, ¿no? O sea, de alguna manera ustedes se enfrentan como reto a lo que implica la regulación local. Así es, así es.
Bien, presidente, por otro lado, regresar unos pasitos para atrás y preguntarle un poco que nos regale cómo vio el comportamiento de la industria en 2021, cómo cerró en términos generales la industria, digamos, creo que es uno de los segmentos que sin duda ha destacado por su buen paso, pero que nos regale esta visión, usted que está ahí, y que nos regale justo esto, qué elementos fueron los que considera usted que hicieron que el 2021 haya sido un buen año para ese sector y que de alguna manera haya sido de los que en esta época de pandemia se mantenga, ¿no? Como este sector pujante. Sí, mira, para darte números de mercado, ¿va? El 2020 se tuvo 2.9 millones de metros cuadrados desarrollados. El 2019, perdón, 19, 2.8, el 20 fue 2.9. Y nada más para darte el crecimiento, la dimensión que se dio el cambio de esta reactivación económica, en el 21 tuvimos 4.9 millones de metros cuadrados a nivel nacional desarrollados, un 80% por encima de lo que fue el 19 y un 70% por lo que fue el 20, ¿no? Mercados más dinámicos, pues yo te podría decir que fueron Monterrey con el 30% de absorción nacional, Tijuana, Ciudad de México en el tema logístico y Ciudad Juárez, pero el Bajío igual, que venía siendo una de las mejores plazas, se vio un poco afectado por el tema de seguridad. Okay. Pero todos esos mercados, todos los mercados en general estuvieron súper activos, ¿no? Al 100% de ocupación de todas las naves que se tenían ya desarrolladas. Sectores dinámicos, el sector automotriz siempre ha sido de los principales, como todos sabemos, pero ahorita pues estamos viendo en la parte logística que se fue de un 10% también a un 24% de crecimiento de la dependencia de la actividad en la nación. La parte electrónica, electrodomésticos, por la misma demanda y a consecuencia de la pandemia, pues los electrodomésticos en las casas, ya que empezamos a quedarnos en casa, pues se dieron cuenta muchos que tenían que reemplazar sus electrodomésticos, ya sea su refrigerador, su aire acondicionado y demás, ¿no? Entonces, pues sí, hemos tenido una combinación de actividades, pero muy activo en lo que es el desarrollo de tanto la parte logística como la manufactura, impresionantemente activo. Presidente, hacia 2022, preguntarle un poco, ¿ya tienen cifras más o menos de los socios, de quienes integran la asociación, de los números que podrían alcanzar en 2022, las cifras justo de nuevos metros cuadrados, de inversión que podrían detonar? ¿Ya hay algún panorama en ese sentido? Pues no, estamos apenas empezando a hacer un mapeo de lo que se puede dar en las diferentes partes de donde participan los parques industriales, la asociación. Yo creo que, pero si pudiera estimar, yo creo que vamos a andar muy similar en los metros cuadrados que se reflejaron en el 21. Vamos a andar por ahí por los 4.8 o 5 millones de metros cuadrados de desarrollo nuevos, de acuerdo a cómo se indican la lista de prospectos y lo que le llamamos comúnmente el pipeline, ¿no? de prospectos, ¿no? En cuanto a sectores, ahorita que nos comentaba el logístico, que es uno de los que más destacan, ¿seguirá esta tendencia? Es decir, ¿no veremos cambios importantes de alguna industria que podría tener mayor desempeño o que jale más, o algún segmento por ahí que destaque y que no lo vimos tan potente en el último año? ¿Algo en ese sentido que pudiera observar en el panorama? Sí, Edgar, se me olvidó mencionar el sector médico. Sin duda, México ha tenido una muy buena reacción en temas de la demanda de apoyo de producción de productos médicos. Yo creo que se va a seguir creciendo por lo mismo, por el mercado probado que somos, ¿no? Muy bien. Presidente, por último, preguntarle que nos precisar una vez más, que nos regale esta visión ahora que llega a la presidencia de la ANPIP, cuáles son los retos que vislumbra y sobre todo hacia dónde estaría apuntando los esfuerzos, digamos, como agenda institucional en este 2022. Bueno, seguir apoyando la agrupación, seguir apoyando a todos los socios que integran el ANPIP. Me toca presidir por los próximos 2 años. Estamos muy entusiasmados, hay muchas cosas que se pueden hacer. El ANPIP tiene mucho que ofrecer en temas de
pues de preparar y a los nuevos socios que quisieran integrarse o los nuevos familias o personas que quisieran desarrollar un parque industrial, pues nosotros igual los podemos apoyar para que puedan llegar a tener unos estándares internacionales, como los tenemos muy bien definidos en el ANPIP. Y te digo, la parte importante es esa relación con el gobierno federal para poder entender o escuchar hacia dónde quieren llevar parte del desarrollo de la economía mexicana. También estamos muy atentos, obviamente, a los proyectos del Istmo, que también hemos estado participando, y pues tener ese acercamiento con la 4T que es importante, ¿no? Por último, presidente, qué bueno que toca ese tema, no dejarlo en el tintero. ¿Cómo ve el tema o cómo se ha desarrollado, cómo van estas negociaciones o puentes de comunicación para lo que será justo el corredor transísmico? Ustedes como asociación, ¿qué tantas oportunidades ven? ¿Ya hay, digamos, más claridad de hacia dónde se podrían dirigir las inversiones? ¿Ya hay un poco más de ruta en ese sentido? Nosotros, desde que se anunció el proyecto o lo que es el concepto del desarrollo del Istmo, nosotros como agrupación le confirmamos al gobierno federal que sí estábamos interesados. Ellos traen como idea desarrollar 10 parques industriales de 500 hectáreas. Les ofrecimos nuestra asesoría técnica como para poder diseñar estos parques industriales, hacer ciertos sembrados de qué tipo de infraestructura Claro. como básica se requeriría y ese ofrecimiento está abierto con el gobierno de la 4T. Tuvimos varias reuniones con ellos y ellos pues, avanzaron con las propuestas nuestras, y ahorita lo que creo que están en ellos es en la fase de confirmar, consolidar la compra de esos terrenos o amarrar los terrenos que se habían propuesto, y de ahí pues ya tendremos yo creo que las pláticas con la agrupación y el gobierno de Andrés Manuel. En este tema es interesante, ¿no? Porque, digamos, esta es la visión del gobierno, pero por el auge que podría presentar la zona, podría representar un mayor impulso a la inversión en el sector. ¿Se podría ver de esa manera? Sí, sí, no, es uno de los proyectos, yo creo que más ambiciosos y del cual nosotros estamos convencidos que tiene mucho potencial. Lo único que tendríamos que revisar con el gobierno federal es, y siempre se lo comentamos, es la infraestructura Claro. que se va a requerir para poder desarrollar esa zona. Necesitamos gas natural para poder poner las plantas de generación, y si no se puede por la modificación a la reforma, pues revisar la inversión de la Comisión Federal de Electricidad en temas de generación en esa zona para poder precisamente pues tener la garantía de infraestructura para esas nuevas inversiones, ¿no? Porque nosotros podríamos desarrollar los parques, Claro. podríamos promover con gusto a nuestra base de clientes de las oportunidades de esa zona, pero pues sí necesitamos también estar muy de la mano con el gobierno para que se garantice lo que es la infraestructura, ¿no? Buenísimo. Pues, presidente Sergio Argüelles, muchísimas gracias por el tiempo, por esta visión tan clara que nos regaló. Un último mensaje que nos quiera regalar. Nada más, hay que seguirle apostando a México. Se le quiere mucho Buenísimo. al país. Buenísimo. Buenísimo. Pues muchas gracias, presidente. Gracias, Saludos.